Muy buenos días, hermanos. Espero que ustedes estén bien hoy y bien dispuestos a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de tu trono y ahora te estamos pidiendo, Padre, por esta iglesia tuya, la iglesia bíblica latinoamericana especialmente, pero no tan solo nosotros, Padre, sino todos los testigos que tú tienes en este mundo. Y Padre, pues especialmente ahora, rogamos mucho tu bendición sobre la exposición y la lectura de tu palabra. Danos esa disposición Padre, de un siervo obediente, de un hijo amado, para escucharte, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Esta mañana simplemente le quiero preguntar un poco para una introducción. ¿Qué es lo que más caracteriza a la iglesia? Una iglesia local especialmente. Uh, ¿Cuáles rasgos deberían colocarse muy alto en la lista de rasgos de una iglesia? El texto que tenemos delante de nosotros esta mañana creo que habla claramente a esta pregunta. Y el texto es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Dice así: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menosprecies las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hasta ahí nuestra lectura esta mañana. Yo creo que aquí tenemos tres cosas que van a estructurar mi exposición esta mañana. Primero, Pablo quiere apelar a nuestro corazón. 2. Pablo quiere establecer una norma. Y 3. Pablo quiere descubrir la única fuente. Muy bien, entonces empecemos con lo primero. Pablo quiere apelar a nuestro corazón. Y yo le invito a reflexionar un poco. ¿Qué tipo era el apóstol Pablo? Pues si especialmente contemplamos su conducta o su carácter, digamos, en la epístola a los Gálatas, pues un carácter fuerte, ¿verdad que sí? Él pudo decir cosas como: si alguien os predicara otro evangelio que el que yo os prediqué, sea anatema. Eso es un ejemplo. Luego en el capítulo 3 llega a decir cosas como: oh, Gálatas, insensatos. Y el uso de esa palabra, insensatos, wow. Y en Gálatas 5:12 también Pablo es muy franco y habla con mucha franqueza, desafiando a los que promovían la circuncisión a no quedar satisfechos con quitar tan solo un poco de piel. Entonces Pablo nunca se echaba para atrás en cuestión de miedo cuando él quiso establecer un punto.
pues él usaba el lenguaje adecuado para eso. Es más, en Filipenses 3, él dice que tuviéramos cuidado con los perros. ¿Y qué? Y cuando vamos leyendo está claro que Pablo con esa expresión perros se refiere a los judíos. Es increíble. Pero eso es, por un lado, el carácter normal del apóstol Pablo, especialmente en los momentos de condenar algo o de resistir doctrina falsa o conducta mala, pues ahí está Pablo, con fuerza de carácter. Pero aquí, no sé si usted se fijó o no, cómo comienza Pablo en versículo 14. También, dice Pablo, os rogamos, hermanos. ¿Rogar? Pablo, ¿qué quiere decir rogar? Piénselo bien. ¿Cuántas veces usa usted rogar en su lenguaje cotidiano? ¿Cuántas veces ha rogado a alguien en el último mes? Realmente no es algo que entendemos y es algo que a lo mejor hacemos. Pero fíjese bien que aquí en vez de salir con ese carácter enérgico y fuerte y atrevido, ¿cómo sale Pablo? Rogando, rogando. Deje que eso penetre un poco en su corazón. Aquí Pablo, con ese verbo rogar, está apelando en vez de estar mandando. ¿Apelando a qué? Está claro para mí y para todos que Pablo aquí está apelando a algo en nuestros corazones por ese verbo rogar. Quiere tocar el corazón de uno. Quiere encontrar algo sensible en el corazón de uno. Por eso está rogando. No voy a definir en este momento exactamente lo que Pablo quiere encontrar en el corazón de uno, pero ahí está. Bueno, entonces, primero que nada, Pablo quiere apelar a nuestro corazón. Quiere encontrar algo en uno. Dos, ¿qué es lo que Pablo quiere hacer? Dos, Pablo quiere establecer una norma de nuestra conducta. ¿Okay? Y eso es lo que encontramos luego en versículo 14. Dice que amonestéis a los ociosos. Y amonestar será algo fuerte y atrevido, enérgico, como suele hacer Pablo. Tal vez, pero yo le digo que amonestar no es necesariamente algo brusco y, digamos, tosco. Puede ser, tal vez, pero no siempre, porque es el mismo verbo que aparece en Efesios 6, cuando Pablo dice que los padres deberíamos criar a nuestros hijos en la amonestación del Señor Cristo Jesús. Y si pensamos un poquito en eso, yo le diría que amonestar a los ociosos, realmente puede ser un trato tan suave como les damos a nuestros hijos queridos y amados. Es como Proverbios 15:1
no lo tengo aquí por delante en este momento, pero Proverbios 15:1 dice algo muy parecido a esto, que una respuesta suave no lleva a la ira. Y eso es exactamente lo que es la amonestación de nuestros hijos en el Señor es. No deberíamos, dice Pablo, provocar nuestros hijos a la ira, sino en la amonestación del Señor. Entonces, cuando aquí en nuestro texto Pablo dice amonestéis a los ociosos, Pablo no está diciendo que te pongas muy austero y severo y firme así con los ociosos. Bien puede ser que Pablo nos está diciendo que nos dirijamos a los ociosos, tal como nos dirigimos a nuestros hijos queridos y amados, apelando y ayudándoles a entender. Bueno, pues, amonestar a los ociosos. Luego dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Qué es alentar a uno? Yo creo que un excelente ejemplo de eso es el caso de Jesús y Simón Pedro en capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ahí encontramos a Pedro de poco ánimo, yo pienso. Después de haber negado a su querido amigo Jesús 3 veces, después de llorar amargamente y no tener la valentía de permanecer ahí mientras Cristo fue abusado y hasta crucificado. De hecho, tal parece que Pedro y los demás discípulos en ese momento, todos tuvieron poco ánimo. ¿Por qué? Porque aún después de la resurrección de Cristo, aún después de haber platicado con Jesús, cuando menos 2 veces antes de Juan capítulo 21, ahora a estas alturas en Juan 21 no saben qué hacer. Y Pedro, con cierta desesperación y desánimo, dijo, pues no, pues yo voy a la pesca. No sé qué hacer, yo vuelvo a lo que era antes. No me animo a seguir adelante en esto de ser discípulo, ser apóstol y todo eso. Así tenemos que entender la situación de Pedro. Pero como yo digo que en Juan 21 este es el momento en el que Pedro se dispara. Y Pedro, de este Juan capítulo 1 en adelante, ahora mantiene un ánimo ferviente, un ánimo fuerte, una entrega total al Evangelio y a Cristo Jesús, porque en Juan 21 el mismo Jesús predice el martirio de Pedro, un hecho. Pedro permaneció con ánimo a partir de Juan 21 y su encuentro con Jesús ahí. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Cómo alentó Jesús a uno de muy poco ánimo? Yo creo que lo hizo con sus 3 preguntas. Pedro, ¿me amas? Creo que eso hizo caer el 20 con Pedro. Si Jesús me pregunta si yo le amo, creo que Pedro penetró en eso y percibió el mismo amor de Jesús para con Pedro. Y es más, creo que especialmente la repetición 3 veces de la pregunta es un eco de las 3 veces que Pedro negó a Jesús. Creo que Jesús comunicaba a Pedro en ese momento una comprensión, un entendimiento. Sé lo que hiciste, Pedro. Te perdono, te amo. Y una vez que entiendas eso, Pedro, me puedes servir. Creo que eso le alentó a Pedro. ¿Cómo alentamos a los de poco ánimo? Siguiendo la misma pauta. Amando a ellos, entendiéndoles. Dice también que sostengáis a los débiles. Y eso me puso a pensar, ¿qué es sostener los débiles?
consulté Google para sinónimos. Fíjense, yo sé que una palabra bueno, yo sé que todos los sinónimos que voy a leer a usted en este momento, no todos van a tener cupo en nuestro propio texto. Sin embargo, cuando contemplamos todos los sinónimos posibles, eso revela un panorama maravilloso para poder realmente entender lo que es sostener al débil. Y esto es lo que encontré en Google, sinceramente. Celebrar, mantener, apoyar, respaldar, confirmar. ¡Qué panorama! Celebrar. De hecho, no leí uno, sufrir. Sufrir con los débiles. Apoyar, confirmar. No dijo menospreciar, burlarse de, exigir a, criticar a. No, sostener a los débiles. Se lo dejo para su reflexión, porque aquí Pablo quiere establecer una norma de nuestra conducta. Finalmente, Pablo dice, ser pacientes para con todos. ¿Pacientes para con todos? ¿Lentos para la ira? ¿Para los necios ociosos? ¿Lentos para hacerles caer lo que bien merecen? ¿Tolerantes hasta en sus necedades? Dije necedades, sí. Pacientes para con todos, lentos para la ira. Finalmente Pablo dice, y aquí tenemos un imperativo doble, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Mirad, es decir, pon atención especial en especialmente. Nunca, jamás vas a pagar mal por mal. Ni cuando te lo hizo de mala fe. Ni cuando el único propósito en esa ofensa fue para hacerte daño a ti. Tal vez en tu reputación, tal vez en tu cartera, quién sabe qué. No pagues mal por mal. Bueno, Pablo quiere establecer una conducta y él presentó aquí todo un perfil de la conducta que él espera ver en sus iglesias, entre los miembros de una iglesia. Esto es un perfil en serio admirable, ¿verdad que sí? Es un perfil de conducta noble, ¿verdad que sí? De hecho, este tipo de conducta es sumamente deseable, ¿verdad que sí? ¿Quién puede decir que no? No hay quien. Entonces ya hemos visto dos cosas. Primero, Pablo quiere apelar a algo en nuestros corazones. Luego, segundo, él quiere establecer una norma de conducta en la iglesia. Y finalmente, Pablo quiere descubrir la única fuente suficiente para establecer o para realizar más bien esta conducta en nosotros mismos en una iglesia. ¿Qué es esa única fuente? ¿Cómo llega uno a realizar ese perfil de conducta, esas normas de conducta en su propia vida?
Creo que es útil entonces tener una vista de pájaro de la conducta que él perfiló. ¿Cómo se puede caracterizar ese tipo de trato? ¿Saben qué? Yo lo puedo hacer con una sola palabra. ¿Cuál será? Gracia. Gracia. La mejor palabra para describir y caracterizar esas normas de conducta que Pablo perfiló es con la palabra gracia. ¿Por qué digo gracia? Porque el trato aquí perfilado es exactamente el trato que Jesús mostró en su conducta aquí en la tierra especialmente, pero en su tierra, en el cielo ahora también, digo, para con nosotros. No nos pagó mal por mal. Él sabe alentar a los débiles. Él no, sabe alentar a los de poco ánimo. Él sabe sostener a los débiles, siendo Él el buen pastor. Él sabe amonestarnos en nuestra ociedad, no sé si es palabra, pero en nuestra conducta ociosa. Este tipo de conducta alcanzó su máxima expresión en Cristo en la cruz. Y yo le pregunto a usted, leyendo estos versículos en el inicio del sermón, esta lista de imperativos, simplemente les recuerdo, amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, ser pacientes, no pagar mal por mal. Cuando usted leyó o escuchó la lectura de esos imperativos, ¿qué le pareció? ¿Una simple lista de imperativos nada más? Yo le digo que la persona, el hermano, la hermana que da este tipo de trato a su prójimo, especialmente a su hermano en la iglesia, es una persona que está plenamente consciente de la gracia que recibió y recibe constantemente de Cristo Jesús. Es una persona muy impactada por esa gracia. La única fuente de este tipo de conducta, de estas normas la única manera de realizar estas normas de conducta es por medio, perdón, de la experiencia personal de la gracia de Cristo para con uno mismo. De hecho, nuestra fe cristiana es la suprema experiencia de gracia o de sublime gracia. Eso es exactamente lo que más caracteriza a nuestro mismo Salvador, Jesús. Y cuando nuestra tendencia es llegar a esta lista y casi descartarla como simplemente una lista de imperativos, quehaceres, tareas, creo que el texto mismo nos invita a reflexionar de una manera más profunda y, y descubrir la única fuente suficiente para esto. De hecho, yo dije que
que aquí Pablo quiere descubrir la única fuente, y esa es la única fuente, Cristo Jesús, lo que Él nos da. Pero también, hermanos, creo que Pablo también aquí quiere asegurar nuestra experiencia de esa gracia, que únicamente encontramos en Cristo Jesús. Yo, estando presente, si estuviera presente con ustedes esta mañana, hubiera propuesto que cantáramos ese himno, Sublime Gracia del Señor. Pero ahora simplemente les voy a leer la letra del himno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Hermanos, toda nuestra experiencia aquí en la tierra, una vez que conozcamos a Cristo Jesús, ¿qué es? Es una experiencia constante y sublime de gracia. Por lo tanto, el título de este mensaje es realmente este. ¿Qué es lo que caracteriza a una iglesia? La iglesia es una comunidad de gracia. Que el Señor nos bendiga. Amén.